Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto. En esta oportunidad quien les habla es la alumna Cintia Pierina Rejotello. Estoy acompañada de Liz Bocatega y Estrella Marina de Suiza. En esta oportunidad les queremos presentar nuestro trabajo de la importancia de las interacciones en el bienestar socioemocional, autorregulación y desarrollo del pensamiento y lenguaje. A continuación presentaremos nuestro trabajo. El pensamiento y el lenguaje son procesos cognitivos que se desarrollan desde la primera infancia. En esta etapa se forman la mayor cantidad de conexiones sinápticas. ¿Pero qué entendemos por sinápticas? Pues es el arte de saber expresar o hablar bien. ¿Por qué es necesario conversar con los niños? La conversación que tiene la docente con el niño influye en su aprendizaje, su desarrollo e incluso sus logros que alcanza en la vida, mejor dicho, al descubrimiento de aquellas habilidades y destrezas. ¿Cómo se ven las conversaciones en los espacios educativos del nivel de educación inicial? Conversar es comunicarse y darse a entender con otras personas por medio de palabras y de expresiones no verbales. Por ello, la docente es sensible y flexible ante los intereses de los niños y valora participar de una conversación iniciada por los mismos niños en torno a algo que para ellos es relevante. Diferencias entre las actividades mecánicas o memorísticas. Esto sucede cuando la docente observa que el niño, a partir de su propia experiencia, construye una nueva comprensión. Mejor dicho, por ejemplo, aplicando los colores. Un niño observa un objeto color rojo, un objeto color amarillo. Ahí está haciendo uso de su memoria. A diferencia, cuando hay una mesa de un montón de colores y tú le mandas a elegir el color verde, el niño hace uso de su razonamiento al elegir el color. Continuamos con las estrategias. ¿Cómo podemos hacer en el aula para que los niños piensen con profundidad y desarrollen el lenguaje oral? Aquí la primera estrategia, conversar con los niños con frecuencia. Es recomendable que las conversaciones que tengamos con los niños aseguren intercambios de ida y vuelta entre ellos y con la docente. Para lograrlo, comenzamos escuchándolos y tomando en cuenta sus ideas. Consiste en que la docente utilice oraciones completas con una variedad de palabras y sinónimos. Como segunda estrategia tenemos poner en palabras las acciones que realizan los niños. Una estrategia recomendable, especialmente cuando los niños están aprendiendo a expresarse de forma oral, es describir las acciones que realizan los niños con palabras. Tercera estrategia, repetir y extender sus expresiones. A través de la observación y escucha, entiende lo que el niño quiere decir y extiende el contenido de expresión oral. De esta manera, el niño aprende nuevas palabras para crear oraciones más completas y complejiza su expresión oral. Como última estrategia, tenemos conversar para promover la comprensión. Los adultos debemos tener en cuenta que al enfocarnos en la comprensión, nos aseguramos de que el niño está razonando. Comprender es diferente de memorizar. En el ejemplo que veremos a continuación, la docente propone a la niña dibujar porque es consciente de que está ejerciendo lo que va a ayudar a conectar su conocimiento previo con relación a las partes del cuerpo y la experiencia vivida con los animales de juguete. ¿Por qué es necesario que los niños se sientan seguros para aprender? El desarrollo emocional de los niños tiene sus bases en la infancia, en las experiencias tempranas con el cuidador principal y con las personas cercanas. Es decir, que el desarrollo del niño es un proceso que se contribuye sobre la base de las relaciones que establece con las personas que cuidan. ¿Cómo favorecer un clima positivo en el aula? El clima positivo se basa en las conexiones emocionales entre los niños y el docente. Esto quiere decir que un clima positivo afecta la motivación, el compromiso, la estabilidad emocional, resultados académicos, aprendizaje, la conducta. Las interacciones positivas y el sentimiento de conexión con los estudiantes son necesarios también para el nivel de compromiso y el sentimiento de bienestar del docente. ¿Cómo actúa una docente sensible a la necesidad de los niños? ¿Cómo se ve dentro del aula? La sensibilidad es una capacidad que desarrolla la docente para darse cuenta de los estados de ánimo que comunican los niños y para atender a sus necesidades físicas, emocionales e intelectuales. Una docente sensible y a las necesidades de los niños responden de manera auténtica, brindan ayuda de manera individualizada y colaboran con el bienestar de cada uno. ¿Cómo
desarrollar la sensibilidad para identificar las necesidades de los niños. La sensibilidad nos permite darnos cuenta si un niño siente frío y ofrecerle abrigo, de manera que se siente cómoda y bien dispuesta para aprender. La sensibilidad necesaria para darse cuenta de que las necesidades físicas, emocionales e intelectuales de los niños es una capacidad que el docente puede desarrollar. ¿Qué es la autorregulación? Según Panadero y Tapia en el 2014 nos dicen que la autorregulación es el control que el individuo ejerce sobre su comportamiento, emociones para alcanzar los objetivos que se ha propuesto. En cambio, Stewart en el 2012 nos dice que la autorregulación es la capacidad que tiene cada persona para administrar sus emociones, su comportamiento, sus estados de energía y atención, con el fin de ser aceptadas y así permitan alcanzar sus objetivos. Diferencias entre el autocontrol y la autorregulación. La autorregulación como la capacidad para manejar y adaptar sus pensamientos, emociones y sus conductas en situaciones específicas. En cambio, la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que ordena la ley. Es decir, que el infante obedece porque hay alguien que castiga o premia a lo que él hace. Debido a que existe una amenaza o un premio, él actúa de cierta manera y esto no significa que se autocontrole. Por el contrario, está aprendiendo que necesita un control externo para reprimir su comportamiento o emoción. Sobre las dimensiones de la autorregulación. La autorregulación emocional, ¿qué es? Según Rodríguez, Russell y Moreno, en el 2009, definen la autorregulación emocional como la capacidad de dirigir y manejar las emociones en forma eficaz, dando lugar a la homeostasis emocional y evitando respuestas poco adecuadas en situaciones de ira, provocación o miedo. Consiste en que el docente utilice oraciones completas con una variedad de palabras y sinónimos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autorregulación de la conducta? Nos dice que hace énfasis en la capacidad que tiene el individuo para regular su comportamiento en una situación específica. La pedagoga Silvia López hace referencia al autocontrol para definir la autorregulación y dice que es el control, se entiende como aquel proceso comportamental del carácter continuo y constante, en que la persona es la máxima responsable de su conducta. Cuando hablamos de la autorregulación cognitiva, nos basamos en Silverman en el 2008, nos dice un modelo cíclico que está organizado en 3 fases: previsión, desempeño y autorreflexión. En la fase de previsión, los estudiantes analizan la tarea, establecen objetivos, planifican cómo llegar a ellos y en una cantidad de creencias motivacionales, energizan el proceso e influyen en la activación de las estrategias de aprendizaje. En la fase de rendimiento, los estudiantes realmente ejecutan la tarea mientras monitorean cómo están procesando y utilizan una serie de estrategias de autocontrol para mantenerse cognitivamente comprometidos y motivados para terminar la tarea.